Les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 23. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablaba en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Te ruego, Señor, que en este momento, Señor, tu palabra esté llegando, Señor, al corazón de cada hermano. Señor, te ruego, Señor, que tú estés sembrando esta palabra en nuestros corazones. Queremos estar preparados, Señor, en cualquier circunstancia. Queremos oír tu palabra. No queremos, Señor, que el diablo, Señor, arrebate de nuestro corazón la palabra que tú has sembrado en nuestras vidas. Señor, tu palabra es vida y es espíritu, Señor. La atesoramos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que los afanes de esta vida, Señor, no ahoguen tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar profundizados en ti, en tu presencia, en tu espíritu, en tu palabra. Señor, que esta palabra nos fortalezca, nos ayude, Señor, a estar plantados en ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga, amigos, hermanos. Esta palabra del Señor la he predicado otras veces, pero quisiera detenerme en esta obra poderosa de Dios en el corazón de cada uno de nosotros a través de su palabra. Lo que Dios hace en el corazón, pero también no estar ignorantes de las obras del enemigo cuando quiere arrebatar la palabra de Dios en nuestro corazón y también colocar otros argumentos que pudiéramos nosotros desoír la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude a andar a través de esta palabra. Satanás roba la palabra de la mente y del corazón. No debemos ignorar sus maquinaciones. Dice aquí el Señor está contando esta parábola que es algo de lo cotidiano, que a través de esto el Señor quiere entregar una verdad espiritual. Una de esas cosas, comienza diciendo el Señor que la palabra cayó ahí junto al camino y vinieron las aves del cielo. Luego le explica a sus discípulos cuando le preguntan: ¿qué quisiste decir, Señor, con esto? Él le explica: esto se trata que la palabra llega al corazón, pero la gente no la entiende, no la capta, no la recibe. Entonces viene el diablo y la lleva, roba esta palabra del Señor. Así que el Señor nos dé amor por la palabra del Señor, que no se escape esta gloriosa palabra del Señor para que nosotros podamos atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Satanás roba la palabra del Señor. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios es la que nos vivifica. Atesoremos, amemos esta palabra del Señor. Démosle gracias al Señor por la palabra del Señor, porque esta misma palabra nos fortalece, nos alimenta nuestra fe, nos da esperanza. Así que es necesario que nos empapemos de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le aconsejó
a sus discípulos que escucharan la palabra del Señor. Les dijo también a sus enemigos, a vosotros os parece que en la Biblia encontráis palabras de vida eterna, por tanto, escudriñan la Escritura. Es necesario que escudriñemos, que leamos la Escritura y busquemos al Señor a través de las páginas de la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor que da convicción a nuestro espíritu que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos da la palabra viva del cielo, así que por tanto es necesario que nos empapemos de esta palabra. No dejemos que se vaya el mensaje. Cuando hay un mensaje donde se habla la palabra del Señor no adulterada, es bueno poner atención. ¿Qué está diciendo el hermano? ¿Qué está diciendo el predicador? Es necesario atesorar la palabra en el corazón, porque van a venir también momentos malos, momentos de dificultades, momentos de prueba en que usted va a tener que estar bien afirmado en la Escritura. Quizás ya está pasando momentos de prueba en que empieza a surgir la duda, por tanto es necesario que esté bien cimentado en la palabra del Señor. Luego van a venir otras sirenas ahí a tocar en su corazón, cosas que le van a presentar, el mismo enemigo le va a presentar, amor por las riquezas, como vamos a ver aquí también, por una posición mucho mejor, y eso también va a hacer que usted se afane sobremanera y no le dé el lugar que necesita la palabra del Señor. Es necesario estar apercibido de lo que el Señor está mostrando a través de la enseñanza, a través de la palabra del Señor cada día. La palabra de Dios es algo valioso que nosotros debemos atesorar. Es el fundamento en que nosotros estamos fundamentados en Cristo, pero también en la palabra de Dios. Es la autoridad que nos guía, porque nos dejó el Señor como guía la palabra del Señor. Cuando estamos abatidos, cuando estamos quizás hasta el polvo, el Señor nos levanta con una palabra ahí que podamos leer. Parece que esos versículos saltan de la Escritura y se incrustan en nuestro corazón. Por tanto, busque en la Escritura, lea la Escritura, escuche la palabra del Señor. Todas las cosas serán conmovidas en esta tierra. La posición económica va a ser conmovida, las riquezas de los países también van a ser destruidos, los poderes económicos del mundo van a ser estremecidos. Dice la Biblia que todo esto va a ocurrir, pero la palabra del Señor nunca va a ser destruida, permanece para siempre en el cielo y está tocando nuestras vidas. Por tanto, atesore la palabra de Dios. Aquí el Señor está diciendo que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembraba? La palabra, la simiente gloriosa del Señor. La palabra de Dios que transforma el corazón. La palabra del Señor que nos fortalece. La palabra del Señor que nos llena de esperanza. Aunque estemos en días oscuros, tenemos esperanza en Cristo. Estamos confiados porque el Señor nos dio la palabra. Los judíos claman al Señor y le dicen: gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Te bendecimos por eso, Señor. Así que por tanto nosotros también bendecimos a nuestro Dios porque nos ha dado la gloriosa palabra que nos fundamenta, que nos guía, que es como miel en nuestra boca sedienta, que es refrigerio en nuestro corazón. Así que por tanto atesore esta palabra, le va a ayudar en el momento de la prueba y es lo único que va a tener a mano para defenderse de los embates de la lucha del enemigo. Así que adelante, hermano, pero tome su Biblia, ojéela, léala, escudriñe la palabra del Señor, porque ahí nos habla de la vida eterna. Bendito sea el Señor que nos ha dado esta palabra. Por eso no dejemos que Satanás robe la palabra del Señor que Dios está ahí colocando en nuestro corazón, que está trayendo también a nuestra mente. Así que hay que memorizar esta palabra del Señor y después de memorizarla, dejarla caer hasta ahí, hasta el corazón, para que se quede ahí en el corazón y la pueda creer. La sed espiritual se puede satisfacer con la palabra del Señor. Lo único que puede satisfacer en esta vida la sed espiritual es Dios mismo, que se transmite a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo viene porque está escrito en la palabra del Señor y usted lo cree y pide con fe, y viene el Espíritu Santo y es su ayudador, aquel que le consuela en los momentos difíciles, aquel que le ayuda a pasar las pruebas. Por tanto, es muy bueno que usted lea su palabra, lea su Biblia, que es la palabra del Señor.
Si no tenemos palabra del Señor, nos quedamos sin dirección, nos quedamos casi a la deriva, sin rumbo fijo. Por tanto, si usted espera que Jesucristo venga en unos días, ¿por qué lo cree? Porque está escrito en la palabra del Señor y eso nos da esperanza. Y a esa bendición la Biblia le llama la bendita esperanza cuando Cristo venga otra vez. Quizás va a estar muy oscuro, quizás va a estar muy complicado el tiempo, pero el Señor va a venir con poder y nosotros lo creemos. Y ahora, aunque todavía no ocurra eso, Jesús está aquí con nosotros con poder y nos está guiando a toda verdad y nos ayuda a vivir en justicia porque Él es la justicia nuestra. Y también quiero decirle también en esta palabra del Señor que van a venir tiempos difíciles en que no va a haber palabra del Señor, no va a haber palabra, esta palabra que no está adulterada, no va a haber, así lo dice la Biblia. Claro que van a haber predicadores que endulzan la palabra del Señor, personas que van a hacer más terapia, teoterapia y un montón de cosas más, pero sin embargo la palabra del Dios viviente no va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque también lo dice la Biblia. Vendrá tiempo de escasez de la palabra de Dios, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, no la hallarán. Va a ser un tiempo muy oscuro espiritualmente. Van a querer escuchar la palabra viva del Señor, pero no la van a encontrar, lamentablemente. No encontrarán la palabra de Dios no adulterada, no la hallarán. Por tanto, usted afírmese porque tiene la Biblia, léala, atesore esta palabra, escucha predicadores que no están torciendo la palabra del Señor, que no están estirando el versículo para que le calce allí en alguna herejía cualquiera. Escucha predicadores que son temerosos delante del Señor y tiemblan ante la palabra y no traen inventos nuevos ni modas pasajeras. La palabra del Señor tiene muchos años ya entre nosotros, así que por tanto es digna de creer y esta palabra es nueva cada día. Así, hasta el día de Jesús, hasta los días de Jesús, esta palabra del Señor ya se había escrito en los días de Moisés, 1500 años atrás, pero ahora ya lleva sobre 3000 años. Esta palabra que bajó del cielo, que fue revelada a través de aquellas personas maravillosas que amaron a Dios profundamente y fue escrita por escritores humanos, pero es inspirados por el Espíritu Santo, y esta es palabra de Dios no adulterada. Crea esta palabra, fírmese en ella y Dios va a estar con usted porque el Señor nos ha mandado. Él dice que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Por tanto, usted que anhela a Dios, que quiere ser lleno del Espíritu Santo, sea también lleno de la palabra del Señor. Pero ahora nosotros podemos escucharla. Todavía no se nos escapa la palabra del Señor. Todavía está aquí. Todavía tenemos esta palabra de Dios no adulterada. Así que por tanto podemos escucharla, podemos leerla, podemos sentirla en el corazón, esta palabra de Dios. Podemos obedecerla y podemos crecer en fe y en experiencia con Dios a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo, para cuando venga la dificultad estemos en pie en aquel momento. Por tanto, es necesario buscar a Dios con todo el corazón. Nosotros entendemos que la conversión, la vida cristiana victoriosa y los frutos espirituales es una obra de Dios. Sí, amén, es una obra del Señor. Pero le toca también al creyente hacer su parte. Le toca a nosotros atesorar la palabra del Señor en el corazón y creerla y ponerla por obra y asumir un compromiso de fe con el Señor Jesucristo y tener una consagración completa a Cristo. Entonces tendremos fruto, como dice aquí la Escritura, que la palabra de Dios
Dios que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 70 y a 100%. ¿Cuánto fruto quiere dar usted? Si está dando el 30%, eso agrada al Señor porque está dentro del margen que el Señor nos da. Pero si da al 70 y al 100%, gloria al Señor. El Señor nos ayude a ser fieles al Señor. Así que al Señor sea toda la gloria y toda la honra. La palabra del Señor nos da profundidad. Podemos profundizar en Dios, profundizar en los misterios que Dios quiere revelar. Claro, hay cosas que no vamos a entender en esta vida, pero aquellas cosas que Dios quiere que entendamos están escritas ahí en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos da a entender lo que quiere decir Dios para con nosotros. Entonces, damos gracias al Señor. La palabra del Señor nos ayuda a profundizar en Dios, a fijar bien ahí nuestras raíces espirituales, donde estén bien ancladas en Dios, en la eternidad, en todas estas promesas gloriosas de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor por todo esto. Y así que por nada debemos restarle importancia a la palabra de Dios y a la vida espiritual. Nos podríamos alejar de Dios en medio de la prueba si no estamos bien cimentados en la palabra. Por eso ahora, hermano, más que nunca es tiempo de venir a la presencia del Señor, de procurar estar ahí escuchando la palabra del Señor, estar en comunión, unidos en un mismo propósito, en una misma visión. ¿Cuál es la visión para nosotros ahora? Perseverar en estos momentos de dificultad, sabiendo que Dios está con su pueblo y que no nos ha quitado su presencia, que el Señor está aquí y que nos da palabra fresca para vivificar nuestro corazón. Así que por tanto no le restemos importancia a la palabra de Dios y a la vida espiritual. Nos vamos a alejar del Señor, que es la fuente de la vida, si nos quedamos ahí lejos de la Escritura. Por tanto, avancemos hacia el Señor. Es necesario darnos este tiempo para profundizar en la presencia del Señor, profundizar en la palabra, en aquel cimiento espiritual que el Señor nos ha dado, porque vendrá la prueba y en ese día tenemos que estar preparados. Cuando venga la prueba, aquí dice el Señor, muestra un ejemplo, que aquella semilla que cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad y se secó esa plantita. Y después le explica a sus discípulos que eso significa cuando vino la prueba, cuando vino la aflicción, cuando vino la persecución, estos hermanos se quedaron afuera, se arrepintieron de seguir siendo cristianos, se alejaron del Señor, se alejaron de la comunión de los hermanos, y hasta aquí llegó su impulso inicial, que habían recibido la palabra con gozo. Por tanto, nosotros debemos avanzar hacia adelante con la ayuda del Señor, confiados en el Señor. Usted tiene que avanzar. Ahora usted se va a afirmar, va a alimentarse en la palabra del Señor, para cuando venga la prueba no suceda eso de que usted tenga que dar un paso al costado porque la prueba fue muy dura, muy fuerte y usted no la pudo resistir. Cualquier prueba vamos a resistir si el Señor va con nosotros. Luego también hay otra situación acá que muestra el Señor, que también que deja a muchos hermanos fuera de la palabra del Señor, fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con los hermanos. Es esa situación en que la persona se afana en lo material. Luego dice que semilla cayó allí entre espinos y estos espinos ahogaron esa semilla y no fue más. Así le explica el Señor a sus discípulos. Esto se trata que cuando la persona ha recibido la palabra del Señor con gozo, oye la palabra del Señor con gozo, pero luego el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso y no produce ningún fruto. Por tanto, en la parábola del sembrador muestra que hay motivos en que la persona se aleja de Dios. Una, porque no tuvo profundidad. Una, porque no tuvo palabra de Dios en el corazón para que
se fortaleciera, y lo otro porque vino también el afán material que el enemigo colocó ahí, el afán por lo terrenal más que sobre Dios, y esta persona también se quedó afuera. Así que por tanto, hay tanta gente que por las migajas de este mundo se aleja del Señor, se aleja de la fuente, del agua de la vida, se aleja del Dios vivo que nos fortalece, que ha sido fiel en guardarnos y sostenernos cada día. Así que cada cosa tiene su punto. Usted debe glorificar al Señor, tiene que darle al Señor el primer lugar en su vida, darle prioridad en todas las cosas. El Señor le va a sustentar. El Señor le va a guardar cada día. El Señor va a estar con usted fortaleciéndole, pero no hagan nunca eso de abandonar las cosas de Dios por afanarse en algo terrenal. Todas las cosas perecen en esta vida. Es necesario comer, es necesario alimentarnos y hacer el trabajo que necesitamos, pero siempre tiene que ser Dios primero que nada. Él es el que le da la fuerza, Él es el que le da el sustento cada día, le da las puertas abiertas para encontrar un trabajo, le abre oportunidades. Por tanto, nunca deje al Señor, ámele con todo su corazón, busque al Señor con toda su fuerza, y no se encuentre nunca en esta situación de esa persona que está reflejando ahí el Señor en la parábola, que la semilla cayó allí entre espinos. Así que es necesario no tener este afán desmedido por las cosas materiales que nos apartan de la devoción a Cristo. El Señor le bendiga, le fortalezca. Así que es necesario priorizar a Cristo sobre todas las cosas. Coloque ahí a Cristo en el primer lugar. Nunca se debe sacar la devoción a Cristo de ese primer lugar en su vida. Una prioridad, nuestra prioridad es Cristo, y luego todas las otras cosas vienen por añadidura. El Señor le sostendrá, el Señor le fortalecerá, no le faltará nada porque está confiado en el Señor. El Señor da promesas para eso. Por tanto, nunca se deje engañar por el afán de lo terrenal, buscar solamente eso y abandonar a Cristo. Busque a Dios y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. Haga lo suyo, pero coloque ahí al Señor en primer lugar en todas las cosas. Busque al Señor, porque si, aunque ganáramos todo el mundo, dice la Escritura, ¿de qué ganaríamos si perdiéramos nuestra alma? Pero nosotros, hermanos, debemos avanzar hacia la meta. Jesucristo es la meta, y aunque hayan dificultades, vamos a continuar buscando la presencia del Señor. Al Señor sea la gloria y para nosotros su misericordia. Amén. Bendito Señor, tú eres nuestro Dios. Te ruego, Señor, en este momento que tú seas fortaleciendo a cada hermano, Señor. Dios mío, tú sembraste tu palabra, Señor, la sembraste en buena tierra, y confiamos que cada uno de nosotros somos buena tierra porque tú nos creaste, Señor, pero no quisiéramos que los espinos ahoguen esta palabra del Señor. No quisiera, Señor, que en esta tierra hayan pedregales donde no pueda tu palabra tener profundidad en nuestro corazón. Por tanto, haz tu obra poderosa, que ninguno de nuestros hermanos se pierda en estos días de prueba que está pasando todo el mundo, en estos días en que no nos podemos reunir, en estos días, Señor, que solamente tenemos a ti y a tu palabra. Fortaléceles, guárdales, Señor, y cuando nos volvamos otra vez a reunir, podamos vernos a la cara el uno con el otro, y que ninguno se quede afuera. Bendice a tu pueblo, guárdales, Señor, en tu nombre. Tu bendición sea sobre sus hijos, sobre su familia, sobre los niños, sobre los ancianos. Señor, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.